Hechos, capítulo 12, segunda parte. Estaremos estudiando de los versos 12 al 25. Este pasaje nos recuerda que la obra de Dios avanza cuando su iglesia ora y confía en Él, aún sin saber cómo Dios va a responder. El énfasis en este mensaje, la aplicación para nosotros es la oración. Orar sin saber el resultado demuestra confianza en Dios. Y la iglesia ora porque cree en quién es Dios, no porque nosotros tenemos control a la respuesta. Este pasaje nos habla o continúa después de la liberación de Pedro. El enfoque se centra en que la iglesia está orando y Dios responde a esa oración. La iglesia persevera en oración aún sin saber cómo Dios va a obrar. Vemos en verdad algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Dios responde más rápido de lo esperado, humilla a un gobernante orgulloso y confirma que, escuche esto, que la obra de Dios nunca puede ser detenida. La semana pasada aprendimos un poco acerca de la persecución de la iglesia en Jerusalén, versículos 1 al 4. Después vimos la liberación sobrenatural de Pedro, del versículo 5 al 11. Y número 3, vamos a continuar con la oración de la iglesia por Pedro. La oración de la iglesia por Pedro. Después de ser librado de la cárcel, Pedro se dirige al lugar donde la iglesia o parte de la iglesia se encuentra orando. Este pasaje revela cómo oraba la iglesia primitiva y cómo reaccionó cuando Dios respondió. Note conmigo que la iglesia oraba sin cesar. Y este es un mandato de Dios hacia los cristianos, que oremos sin cesar, que estemos con una actitud de oración constante. El versículo 5 dice así en Hechos 12, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración era una de las características constantes de la iglesia primitiva. Al inicio de este estudio, hace más de un año, hicimos una pregunta. ¿Por qué es que a veces el mundo busca nuevos métodos? El mundo busca nuevas estrategias, quiere atraer a la gente. Pero lo que debemos hacer es regresar a la Biblia y ver la primera iglesia, cómo Dios la usó y por qué Dios la usó. Uno de esos rasgos de la iglesia primitiva es que era una iglesia de oración. Una iglesia que oraba constantemente. Desde el inicio de Hechos, va a Hechos capítulo 1, versículo 14, vemos que la iglesia aparece perseverando unánime en oración. Dice el versículo 14, todos estos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Note Hechos 2:42 también, por favor. Dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, y aún en medio de aflicción y persecuciones, la iglesia siempre oraba. Pero es triste notar que en muchas iglesias las reuniones de oración son las menos frecuentadas. A veces tenemos noche de oración y eso se ve en todas las iglesias. Y si hablamos de vigilia de oración, menos aparecen ahí. Y algunos hasta preguntan si va a haber comida. Miércoles en la noche originalmente se estableció por iglesias bautistas como servicio de oración. Y después se convirtió en estudio bíblico. Nosotros no estamos negando la importancia de la oración, pero la oración es esencial y cuando tengamos veladas de oración o cuando tengamos noches de oración, usted debería participar. Debería hacer lo posible para estar en esas reuniones importantes, cuando oramos unos por otros. Tenemos un grupo donde compartimos peticiones de oración. Espero que usted ore. Me gustaría que usted respondiera ahí algo. Pero lo más importante es que usted responda con oración. La iglesia que triunfa, que tiene victoria, es caracterizada por una iglesia que ora, pero especialmente que oran juntos. Los domingos tenemos oración de aquellos que servimos. Y aunque usted no sirva en la iglesia, yo le invito, venga a las 9, tenemos oración de 9 a 9:15. Y pedimos a Dios que bendiga el día. Le pido que usted sea parte de la oración corporativa de la iglesia, es muy importante. Ahora regresa a Hechos 12:5. Quiero que observe algunas características de este tiempo de oración. Note que se llevó
a cabo en tiempo de dificultad. Estaban orando porque Pedro estaba encarcelado. Acababan de matar a Jacobo, entonces la iglesia se encontraba siendo perseguida. Y en vez ellos de desesperarse, lo que hicieron era ir a orar. Y estaban orando por Pedro. Le estaban pidiendo a Dios. Recuerde que había una nueva serie de olas de persecuciones y cuando no pueden detener al mensaje, atacan al mensajero. Jesucristo mismo habló acerca de esto. Querían dispersar a la gente yendo tras los líderes. En Mateo 26:31 dice así la Biblia: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Serán dispersadas. ¿Y qué dice Hechos 8? Que fueron dispersados, atacaron a Esteban. Y ahora viene otra ola de persecución para dispersarlos de nuevo. Pero ¿qué hace la iglesia? Lo único que puede hacer es orar. Humanamente hablando, no se podía ayudar a Pedro. Los hermanos no podían ir y hacer petición. El rey ya lo determinó. ¿Quién puede dar un decreto en contra de aquel rey? No tenían suficiente armadura o armamento y un ejército para ir y sacarlo por fuerza. Era algo imposible. Pero observe el optimista pero en el versículo 5. De versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Qué es la siguiente palabra? No. ¿Cuál es la siguiente palabra? Pero. ¿Sí ven ahí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué arma es la oración verdadera? En Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible ¿para quién? Para Dios. Nuestra extrema necesidad es la oportunidad de Dios, que Dios nos dé la oportunidad de mostrar su poder, y cuando el pueblo ora no hay nada imposible para él. Note 2 Corintios 1:11, vemos la importancia de orar por otros y unos por los líderes. Dice: cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿Con qué? Con la oración. ¿Sabe cómo usted puede cooperar con su servidor? Primeramente y mayormente orando. Eso es lo más importante. Aquí Pablo le está diciendo cómo ustedes están cooperando con nosotros, nos están ayudando, no económicamente, quizás no presencialmente, pero sí en oración. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos, ¿quién? Por todos los santos. Orar por la iglesia, orar unos por otros. Pero Pablo también en ese contexto dice: y oren por mí para que Dios me dé de nuevo. Yo les suplico, yo les ruego, ore por su servidor. Y ore para que Dios nos dé fuerzas, para que Dios nos ayude a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Que nos tenga libre de cualquier ataque y tentación. Usted no sabe, en estos tiempos siempre se escucha cómo se mofan de predicadores que caen y hombres que caen en pecado y fracasan. Ore por su servidor. Es para su propio beneficio. Para que el Señor nos use y el Señor hable a través de su siervo y usted reciba la fuerza espiritual. Note que era la oración de iglesia. Estaban orando como iglesia. Le repito, existe una gran necesidad y bendición cuando oramos solos, privadamente, pero no debemos descuidar la práctica de la oración corporativa. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, en esta ocasión estaban orando en una casa. La iglesia en Jerusalén no contaba ya con un lugar de reunión. Recuerde dónde se reunían: en el templo, en el pórtico de Salomón, un lugar amplio y grande. Pero después de la persecución de Esteban, ellos ahora se reunían en casas. Pero no es como aquellos que hoy lo hacen en una sala donde caben 3 o 5 nada más. Eran casas grandes, era gente que tenía propiedades y en esas propiedades tenían amplio espacio para reunir a mucha gente. Debido a su tamaño, vemos que se ve a través de todas las escrituras. Por ejemplo, en Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia ¿de qué? De su casa. Entonces vemos que hay iglesias que se reunían en casas. Aún en medio del peligro, el pueblo de Dios perseveró en la vigilancia de oración. Entonces estamos mirando que la iglesia oraba sin cesar.
Pero quiero que vea conmigo letra B, la reunión de oración en casa de María. En Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La madre de un tal Juan Marcos abrió su hogar para la oración. Esto mostraba hospitalidad y el compromiso con la iglesia, pero también es evidencia que al compartir su casa era algo voluntario. Y quiero que usted vea, por ejemplo, en 1 Corintios, cómo Dios distingue claramente entre el hogar del creyente y el lugar de reunión de la iglesia. 1 Corintios 11:22 dice, ¿por qué no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis, qué dice ahí? La iglesia de Dios. Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El contexto de este pasaje es cuando se reúnen como iglesia. Tenían que hacerlo de manera ordenada. Los corintios tenían la cena del Señor y ya venían para embriagarse y venían para comer. Entonces, por eso Pablo le dice que no tienen casa para que coman allá. En otras palabras, hay una distinción. No todas las casas eran reuniones. No cualquiera puede decir, yo voy a empezar una iglesia aquí. Ahora, no por entrar en detalles, pero cuando una persona empieza una iglesia, muchas veces lo empieza en una casa. Y eso no hay nada malo en ello. ¿Por qué? Porque no tiene un gasto adicional y puede reunir gente en su casa. Pero después que la iglesia empieza a crecer, después de unos 15, 20, ya deberían de buscar un lugar más apropiado, un lugar que acomode mejor a la gente, con estacionamiento, y que la esposa del pastor no esté siempre frustrada que el baño ya lo taparon y que ya alguien agarró algo aquí. Entonces eso es bueno, por un lado empezar, pero ahora es tiempo también de confiar en Dios y la iglesia debe ahora empezar a poner su parte para tener un lugar propio. Y Dios responde en fe cuando hacemos eso. Ahora no me malentiendan, nosotros empezamos también en una oficina, un cuartito ahí atrás, que son unas oficinas chiquitas. Muchos de ustedes llegaron ahí. Yo no sé cuál era su pensamiento. Algunos me dicen, pastor, me gustó, se sentía como en casa, muy aquí nosotros, ¿ya? Pero yo veía a veces los rostros, otra gente entraban y le hacían así, como esta es la iglesia. La verdad no me interesa, no importa dónde se comienza y dónde se reúnen. Puede que la iglesia sea en el parque, puede que la iglesia sea allá en San Quintín, era en un autobús que no tenía motor. Propósitos que se reúnan. Propósitos que tengan un lugar adecuado. Pero tampoco vamos a ir al punto de decir, tiene que ser en casa. ¿Sí me estoy explicando? A eso me estoy yendo. A fuerzas tiene que ser así. No. No importa dónde es, porque no importa las paredes. Aquí hemos arreglado aquí el lugar. Los que usted ve ahorita, se ve bien bonito y bien limpio el piso. Cuando llegamos estaba bien sucio, bien manchado, hoyos por donde quiera. El techo se mira horrible sin esa pintura negra. Aquí está una cortina, pero este cuadro que sale aquí, hay una cortina de metal. Cuando usted vaya por atrás, gente piensa que para allá hay mucho espacio, porque es negro, pero aquí la pared termina. Hemos arreglado lo mejor que podemos, pusimos ese piso, remodelamos todo lo adecuado, muy adecuado y bien, yo creo, bien presentable. Pero ¿qué es este lugar más que simplemente un viejo edificio? Lo que importa es lo que sucede dentro del edificio. Que este lugar ha sido dedicado para la obra de Dios. Hay gente que nos ha llamado diciendo, préstenos su templo para un servicio a la comunidad y les vamos a pagar bien. Dijo, no, nuestro templo, esto ha sido dedicado para Dios. Aquí no se usa para nada más que para Dios, para las cosas de Dios. Pastor, ¿puedo tener un cumpleaños ahí? No, hermano, esto es para Dios. Pastor, ¿puede prestarme las sillas porque viene una familia? No, esto todo es de Dios aquí. Aquí no, todo aquí está dedicado a la obra de Dios. Y mucho de lo que tenemos aquí ha sido por la importancia de comprender que es un lugar que hemos consagrado para Dios. Dele gracias a Dios que tenemos un lugar de reunión. Dele gracias a Dios que podemos venir, nuestros hijos están seguros, tenemos un lugar con bastante estacionamiento. Tengo un amigo que le regalaron un edificio, pero no tiene un lugar para estacionarse. Imagínate, tiene que estacionarse y caminar 10 minutos, 15 minutos. Quiero recordarle la importancia entonces de apreciar lo que Dios nos ha dado. Un día Dios nos va a dar algo propio, pero por lo pronto, gracias a Dios por este lugar. Digamos letra C, la reacción de la iglesia a la oración contestada.
Aunque la iglesia había orado por Pedro, se sorprendieron cuando Dios respondió de manera inmediata. Mire, su reacción no muestra ausencia total de fe, sino una fe limitada por sus expectativas humanas. El énfasis del pasaje no está en la perfección de la fe de la iglesia. El énfasis aquí está en la fidelidad de Dios al responder la oración. O sea, ellos pidieron, pero no tenían ni la menor idea cómo Dios lo iba a hacer. Y usted tiene que saber eso. Que cuando usted ora y usted todavía tiene ideas de cómo se hacen las cosas, eso ya no es fe. Yo aprendí que desde una edad temprana, me dijo una vez un compañero, yo estaba batallando en pagar una colegiatura, debía como $2,500. Estaba retrasada mi deuda. Yo le compartí a él, se llamaba él, Justin, dijo, no me alcanza. Tú que ya tienes tu último año, ¿cómo le hiciste? Dijo, ora hijo, me dijo, ora. Y me dijo, toma un papel y escribe todas las formas en que humanamente tú puedes pensar que Dios te puede dar. Y regresa. Y puse, bueno, el hermano Murieta puede pagar mi colegiatura, un hermano rico en nuestra iglesia. Mi papá puede prestarme su tarjeta de crédito o sacar un préstamo. Y empecé a hacer una lista de cosas que yo podía ver. Yo le traje la lista, quizás eran 9 o 10 maneras. Y después él me retó algo que nunca había pensado en mi vida. Y dijo, ahora pídele a Dios que lo haga de otra forma. Perdón, pero aquí pídele a Dios que lo haga de otra forma. Porque últimamente muchos de los que estamos aquí oramos a Dios y de todos modos vamos a buscar un trabajo que no nos conviene. Pero yo oré, dicen, pero no confío en Dios. Por eso la iglesia aquí se sorprendió porque están pidiendo, Señor, rescata a Pedro, libra a Pedro. Y cuando Pedro es librado se asustan, pero ¿cómo? Está como aquel pastor que oraba con su hija. Había una sequía, estaban orando, Señor, danos lluvia, Señor. Y estaba orando con su hija y su hija muy atenta. Terminando la oración, iban saliendo y la niña le da el paraguas, papá. ¿Y eso qué? ¿Qué no oraste por lluvia? ¿Qué no tienes fe? Muchos así somos. Oramos, pero en verdad no creemos. Y Dios es tan maravilloso que aún así Él contesta la oración. En Hechos 12:13 dice así la Biblia, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió al escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Aquí dice la Biblia que Rode escuchó la voz de Pedro. La palabra Rode o el nombre Rode significa rosa. Y su reacción muestra un gozo espontáneo. Cuando ella escuchó la voz y decía, es Pedro. Y en vez de abrir la puerta, ella va y corre a decirle a la gente, Pedro está aquí, Pedro está aquí. ¿Cuál es la reacción de aquellas personas cuando reciben una petición de oración? ¿Cuál debería ser la reacción de un cristiano cuando Dios contesta? Mire lo que dice en Juan 16:23-24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Mire, para que vuestro gozo, ¿qué dice ahí? Sea cumplido. Dios quiere darnos gozo. Yo siempre he visto un equilibrio. Cuando usted lee Tesalonicenses, dice orad sin cesar. Estad siempre gozosos. Dice la Biblia también que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dice la Biblia que cuando somos agradecidos por lo que tenemos, el principio del contentamiento. Contentamiento es estar satisfecho con lo que Dios nos puede dar. Si no puedo tener algo más, aprende a estar contento. Significa satisfecho. Gracias Dios por lo que me has dado. Sin embargo, Dios aún nos da la oración. Ahora para darnos un gozo, pero no es un gozo cualquiera. ¿Qué dice el pasaje? ¿Un gozo qué? ¿Un gozo qué? Cumplido, sí. Un gozo cumplido. ¿Cuántas peticiones le ha contestado Dios este año? Aquí ya en 2026. ¿Ya por eso le hace falta gozo? ¿No tenéis por qué? No pedís. Muchos cuando piden, ¿cómo piden? Piden mal para sus propios deleites. Pero Dios anhela concederle las peticiones en su voluntad para que haga la voluntad de Dios.
La verdad es que cuando Dios contesta la oración, debe darle gozo. ¿Qué debe dar? Gozo. ¿Si tiene gozo o no tiene gozo? Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, dice Pablo, por si acaso no me escuchaste, regocijaos en el Señor. Y una forma en que Dios da gozo es ¿a través de qué? Mire, si situación no es ideal y no le gusta, ore. Ore para que Dios le dé el gozo. No tengo suficiente, no tiene suficiente. ¿Cuánto necesita? ¿Usted cree que al tenerlo ya tendrá gozo? ¿O el gozo viene de la comunión con Dios? Pero Dios es tan bueno que no le quiere dar lo que usted necesita. Como que no creen. Como que son como esos aquí en el libro de Hechos. Mire la reacción de la iglesia, Hechos 12:15, dice, y ellos le dijeron, estás loca. Estás loca, le dijeron. Pero ella aseguraba que sí era, es Pedro, allá está afuera. Entonces ellos decían, es su ángel, está muerto, es un espíritu. Mas Pedro persistía en llamar, pobre Pedro afuera, toque y toque, ábrele. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Qué estaban pidiendo? Que le haga a Pedro. Y cuando Dios contesta la oración, ¿cuál es su reacción? Se quedaron sorprendidos. Este pasaje muestra que aunque la iglesia estaba orando, yo creo que no esperaban que Dios respondiera tan pronto, ni de una manera tan directa. Recuerde, esta sorpresa revela que muchas veces los creyentes oran confiando en Dios, pero limitan su respuesta o sus propios tiempos y expectativas. Como usted esperaba que Dios le iba a contestar. La Escritura enseña claramente que Dios oye y responde oración. ¿Qué nos dice Mateo 21:22? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué dice al final? Lo recibiréis. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Qué dice el versículo 14 y 15 de Juan 5? Y esta es la confianza. ¿Usted tiene confianza en la oración? Que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Él nos oye. Esa frase, Él oye, quiere decir que Él escucha con la intención de responder. Y sabemos que Él nos oye, mire, en cualquiera cosa que pidamos. Y si sabemos que Él oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mucha gente se confunde por donde dice conforme a su voluntad. Dice el Señor, si quieres, sáname. Si no, yo acepto. Pero eso no es lo que este pasaje está diciendo. Conforme a su voluntad significa que sus peticiones deben alinearse con lo que le agrada a Dios, con los principios de Dios. Por ejemplo, he dicho esto y una otra vez, pero es un ejemplo clásico. Señor, ya no me llevo bien con esta esposa, dame otra esposa. Eso no va alineado con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo debo aprender a vivir sabiamente con ella. La voluntad de Dios es que yo aprenda a vivir de una manera bíblica, espiritual, que la ame y me entregue por ella. Entonces mi oración debe ser, Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Eso sí va conforme a la voluntad de Dios. Señor, dale sabiduría a mi esposa. Dale prudencia a mi esposa. ¿Puedo pedir eso? Eso sí puedo pedir. Si oran o no oran unos por otros, ¿sí? Dice, ¿te acuerdas? Aquella mujer dijo, yo oro por ti. Así le dijo a su esposo, todos los días oro por ti. ¿A poco? Sí, apártame de mal todos los días. No, esa no es la oración conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ya teniendo eso en mente, cualquier cosa que Dios le prometió, eso es orar conforme a su voluntad. ¿No prometió proveer? Pues pídanle que provea. ¿Quién nos dijo más? Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán. Pues pídele a Dios provisión en base de su promesa. Señor, te hemos buscado, te necesitamos. Necesito que proveas para mi hogar y mi familia. Usted vea cómo la gente oraba. Dice confiadamente, ven confiadamente al trono de la gracia. Dice este pasaje igual. Y esta es la confianza. Hay una gran diferencia cuando a usted se le acerca al patrón a pedirle un favor y cuando se acerca a su hermano a pedirle un favor. O a su papá. Me voy al patrón, disculpe patrón, ¿puedo hablar con usted? Espérese un rato. Ay. Y le pone nervioso el patrón. Y, ya, espérame, estoy ocupado, siente ahí. Ya. A ver, ¿qué pasó? No, fíjese que ocupo este día. Y
y no le tiene mucha confianza. Pero usted le pide a su papá, los niños son repediches, ¿o no? ¿Que no tienen confianza los niños? Sí, se atreven a pedirme hasta. Ok. ¿Y cómo ora la gente en la Biblia? Usted puede ver cómo oraba Ana, cómo oraba David. Ellos tenían confianza en la oración, sabían que le pedían a su Padre Celestial, que no nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Que no es Dios nuestro Padre Celestial? Y veo a veces en la Biblia gente hasta casi suena como que le reclaman a Dios. La confianza, tú dijiste, Dios, tú prometiste, Señor. Y el Señor le pedimos de acuerdo a lo que Él ha prometido. Muchas veces le he dicho, Señor, este pasaje aquí está, lo estoy ahorita presentándote porque tú prometiste. Bueno, cuando les prometí a mis hijas a llevarles, ¿te acuerdas? Ya les he explicado, pero mire, un día les dije, vamos a ir a Chuck E. Cheese el jueves. Llegando el jueves en la mañana, ¿sabes qué? No hay Chuck E. Cheese hoy. No se puede. Y así somos los hombres, ¿ya? Rompemos promesas y más agacharon la cabeza mis niñas y cada vez ya se dispersaron, cada quien. No hay Dios en Israel, cada quien a su tienda y así se iban todos así. Pero se quedó aquí Lidia. Unas lágrimas le estaban saliendo y me dijo, tú dijiste. Tú dijiste. Oh, es verdad, yo dije. Y aquí le estoy mostrando a mi hija que mi palabra no vale nada. No se puede, estoy cansado, pero yo dije, yo hablé. Cuando Dios hace promesa, dice el pasaje ahí, Él nos oye. Él nos oye. Y le podemos pedir, dice, cualquier cosa, pero que sea alineado con su voluntad. Que no sea algo que me va a hacer pecar, algo que va contrario a los mandatos y principios de Dios. Estamos hablando de provisión para su casa, salvación por los perdidos, el cambio de vida en un hijo rebelde. Estamos hablando de que Dios le dé un mejor trabajo, mejor vivienda, sanidad. Todo eso podemos pedir. Pero necesita confianza. Que esta gente oró y no esperaba que Dios respondiera. Eso es una vez más aparentemente lo curioso de todo esto. Y Pedro se insistía tocando la puerta y cuando lo vieron se sorprendieron. ¿Por qué? Porque Dios responde la oración de su iglesia aun cuando su respuesta supera su expectativa. Mire Efesios 3:20 dice, de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, ¿o qué dice ahí? Entendemos, esta es la clave, o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mi entendimiento es limitado, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo le voy a pedir. Y este pasaje dice la Biblia que Él lo hace mucho más abundante de lo que yo pido. Estábamos orando por un lugar y pedíamos por un lugar donde nos alcanzara algo, pero Dios contesta de mucho más abundante de lo que ni podemos ni entender. ¿Pero qué debemos hacer? Debemos orar. Si no hay oración, es un componente importante. Debe haber oración, debe haber fe y debe estar alineado a su voluntad. Pero ¿cuánta fe? El problema no es la cantidad de fe, es en quién está nuestra fe, sea poca, sea mucho. Si usted es una persona que tiene poca fe, haga lo que hizo aquel padre que llevó a su hijo a los apóstoles. Le dijo, Señor, creo, perdona mi incredulidad. Porque el cristiano puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Puede tener fe, pero duda. ¿Duda de qué? De cómo va a suceder, de cómo es que Dios va a contestar. Hay incertidumbre. La duda no es en que Dios no pueda ni quiera, pero sí hay incertidumbre. ¿Se acuerdan aquellos 3 varones que iban ante el rey de Babilonia? Él decía, nuestro Dios puede librarnos, pero si no. Entonces ellos decían, Dios tiene el poder, no hay nada imposible para Él, no hay nada difícil para Él. Pero si Dios no quiere, pues ahí está el otro detalle. De perdida yo sé que Dios no quiso porque oré y Dios no me contestó. Pero usted tiene la duda de que ni siquiera oró y no sabe si Dios quería darle esa bendición. Por eso es importante que oremos siempre. Orad sin cesar. La iglesia oraba, Dios contestó, Dios libra a Pedro, la gente se sorprende, pero Dios aún se lleva la gloria. Hechos 12:17, pero él haciendo con la mano señal
de que se callasen. Cálmense, significa que andaban en alboroto. Les contó, mire, cómo, ¿quién? El Señor le había sacado de la cárcel. ¿Quién sacó a Pedro de la cárcel? El Señor, en respuesta de la oración de la iglesia. Y dijo, haced saber eso a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Aquí Pedro se preocupa por el liderazgo de la iglesia. En este caso vemos a Jacobo, pero en este capítulo aparecen dos Jacobos, ¿se acuerdan? El primer Jacobo lo mataron. ¿Cuál Jacobo era? Era el apóstol. Entonces, ¿cuál Jacobo es este? Este es el hermano del Señor. La mención especial de Jacobo indica que tenía un papel de liderazgo reconocido en la iglesia de Jerusalén. Por eso creemos que este varón tenía el liderazgo del pastor principal. Lo vemos después en Hechos 15 y se menciona en Gálatas capítulo 2. Sin embargo, vemos que Pedro salió y se fue a otro lugar. Pedro actuó aquí con prudencia. Quizás ahora que Dios lo libró, no quería exponer innecesariamente a los demás hermanos. Eso nos enseña que la fe no elimina la sabiduría. Dios lo sacó por fe, pero ahora él sabiamente se va a otro lugar. Número 4, y antes de seguir, vemos el juicio sobre Herodes. Aquí Pedro aparentemente ya termina su papel principal en el libro de Hechos. Aparece de nuevo en el capítulo 15, pero es la última vez que vemos a Pedro sirviendo, predicando en el libro de Hechos. Después de la liberación de Pedro, Lucas dirige la atención a Herodes para mostrar que Dios no solo libra a su pueblo, sino que también juzga al gobernante que se opuso a su obra. Aquí vemos un contraste muy claro. Dios exalta a los humildes y ¿qué hace con los orgullosos? Los resiste. Note la frustración de Herodes. Herodes descubre que su plan fracasó. En el versículo 18, luego fue de día, hubo no poco alboroto. Siempre que usted vea una frase así en la Biblia significa que hubo un gran alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. ¿Cuántos soldados eran? 16. 4 cuadrillas de 4 soldados. Y cuando había un alboroto, se despertaron. ¿Y el prisionero? No sé. Aquí estuve. ¿Y la puerta? No sé. Será un gran escándalo, es un gran delito perder un prisionero. Cuando Herodes se da cuenta, hace una investigación. ¿Y qué hizo? Los mató. 16 hombres. Y en lugar de humillarse o reconocer que algo mayor que él ocurrió, porque eso fue un milagro de Dios, ¿no piensa usted eso? Apresar a Pedro, aquel que está predicando, aquel que con su sombra sanó a mucha gente, aquel que ha sido acusado de distorsionar y trastornar Jerusalén, pero él, en vez de reconocer eso, responde con ira, injusticia y huida política. Se va de ahí, se traslada a otro lugar porque quedó mal ahí. Proverbios 19:3 nos enseña claramente que muchas veces el hombre se mete en problemas por sus propias decisiones. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Note que hay gente que toma decisiones insensatas y cuando las cosas salen mal no reconocen su error. A mí me ha tocado hablar con varones y me están contando toda la desgracia que les está sucediendo y en mi mente estoy pensando, todo esto es tu culpa. Y me asombra que hay gente que no lo puede ver. Culpan a todo mundo excepto sus propias decisiones. Y eso es lo que este hombre está haciendo. En vez de reconocer que él estaba luchando y peleando contra Dios, él empieza a culpar a los soldados y no es su culpa y se va lejos. ¿Y qué hace el cristiano? Vemos que sus planes fracasaron de Herodes, no reconoce la mano de Dios, responde con ira y justicia y se va a otro lugar. Note conmigo ahora el castigo divino. Dios castiga a este hombre en su nuevo lugar. Hechos 12:21 dice, y a un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, significa dio un discurso motivador. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios
y no de hombre. Herodes acepta aquí la alabanza del pueblo como que si fuera un ¿qué? Un Dios, tomando para sí la gloria que le pertenece solamente a quién. Dios no comparte su gloria con nadie. Y aceptar la gloria que corresponde a Dios es una forma de orgullo que siempre, escuche, siempre trae consecuencias. A veces hablamos de pecados horribles, de los vicios, la lujuria, pero alguien ha dicho que la madre de todos los pecados es el pecado del yo, del orgullo, la soberbia. Proverbios 16:18 advierte, antes del quebrantamiento es que es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este proverbio enseña que el orgullo no es inofensivo, no es momentáneo, es una señal de advertencia. Y Dios provoca a Dios cuando alguien se llena de soberbia. ¿Habrá soberbios entre nosotros? ¿Qué tanto escriben o qué? Estoy acá arriba. Hablé de soberbia. Están mostrando humildad falsa. Con todo amor y con respeto, es bueno que se dirija su rostro al predicador cuando habla. Por respeto a la palabra de Dios. Ahora, si usted está cansado del viaje, del camino, yo entiendo eso. Pero en esta sección quiero cubrir algo muy importante. Porque la soberbia es la que genera todos nuestros problemas en nuestro hogar. Cada quien quiere lo suyo. Por eso hay parejas que no tienen gozo ni paz porque cada quien busca lo suyo y no lo que es de Cristo. No tenemos la mente de Cristo. Filipenses 2 es el ejemplo más grande de la humildad. Se nos explica. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino más bien humillados. Vamos a humillarnos. La humildad es lo que evita las contiendas, las peleas. Y un matrimonio para que funcione debe estar compuesto de dos grandes, humildes cristianos, de grandes perdonadores. Porque la advertencia es, cuando alguien se llena de orgullo, Dios quebranta. El pasaje que leímos dice, antes que venga el quebrantamiento, había soberbia. Y antes de que caiga una persona, esa palabra, la caída, habla que fue despojado de un lugar alto. Puede ser una deshonra. Porque otro pasaje dice también que la deshonra viene después de la soberbia. Y este hombre aquí está aceptando gloria y dice, algunos diríamos, yo nunca diría que yo soy Dios, pero muchas veces nuestra actitud. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Siempre que usted trate de hacer su voluntad, está resistiendo a Dios con soberbia. Una marca de un soberbio es que no ora. Dice la Biblia, el que es el rostro altivo no busca a Dios. No necesito a Dios. Yo voy a trabajar, yo hago todo con mi fuerza, mi habilidad, yo sé lo que hago. No consulta a Dios, no busca consejo, no busca dirección, no se alinea a la palabra de Dios. Esa es soberbia. Eso es orgulloso. Después viene el quebrantamiento. Esa palabra es fuerte, significa algo destrozado. Es como si usted tomara una vasija de barro y la tira al piso y se hace un montón de pedazos. En muchos casos no se puede volver a reparar. Quebrantamiento. Si Dios toma en serio el orgullo, cuando Él hizo una lista de pecados que Él aborrece y abomina, hizo el encabezado, el primerito. Una de mis peticiones diarias, Señor, ayúdame a ser humilde. No le digo a Dios que me humille porque yo no quiero ser humillado. ¿Qué significa ser humilde? Es reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Todo lo que tengo es porque Él me lo dio. Todo lo que soy es por su gracia, la salvación es por gracia. ¿No decimos eso? Pero ahora digo, no, este carro, mírame yo, mira esta casa, mírame a mí.
y despreciamos a los demás, se nota en cómo le habla a los demás en cómo se trata a su esposa o a su esposo. Note nada más cuando usted ve a una persona que respeta. Oh, hey, ¿qué tal? Lo saluda bien, le mira el rostro, hasta su tono cambia, pero viene a su esposa, a su esposo, y ahí viene, ay, ¿tú qué? Ahí está el problema. ¿Qué es eso? Más soberbia, más orgullo. Y dice la Biblia que debemos estimar a los demás como. ¿No, si están conmigo? Bueno, eso está bueno, man. Yo no quiero que Dios le castigue a usted. Tenemos que tratar a los demás como superiores. A mi esposa como superior, a mi esposo. Y algunas hacen, a este como a superior. Tú eres superior. No, tú eres superior. No, tú eres superior. Que así fuera. No, al contrario. No, ¿y por qué yo? Tú nunca me dejas. Soberbia. Es un buen punto para detenernos. Porque mire cómo Dios lo castigó. Note conmigo el castigo divino. O sea, de eso se trata estudiar la Biblia, hermanos, verso a verso para que aplique, no nada más para aprender la historia, la narración, y qué bonita historia. Tiene que aplicar a su vida la palabra de Dios. Mira a Dios, ¿qué principio puedo aprender aquí? Aquí vemos el principio, un castigo divino al soberbio, en Hechos 12:23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró. ¿Cómo? Comido de gusanos. ¡Wow! ¡Qué tremenda humillación! Es que lo matara un ejército opuesto, lo mataron un soldado. ¿Se acuerda cuando le cayó la piedra de molino a Elimelec, el hijo de Gedeón? Él le decía, máteme, máteme, para que no digan que una mujer me mató. ¿Sí se acuerdan? Y de todos modos el mundo supo que una mujer lo mató. Y este rey no fue matado en la guerra. La forma en que mueren habla mucho también de ellos. Este murió, ¿cómo? Comido de gusanos. ¡Qué humillación! Dios juzga a Herodes de manera inmediata. Y la razón es clara, no dio gloria a Dios. Y el mismo Dios que usó un ángel para librar a Pedro, ahora usa un ángel para ejecutar juicio. Dios es paciente, pero recuerde, Él no comparte su gloria con nadie y Él humilla a aquellos que lo resisten. Entonces humillarse delante de Dios es sabio, sabiduría. Notes Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Este versículo explica que el juicio de Herodes fue inmediato y al aceptar su gloria, vemos que era una oposición directa contra Dios y Dios lo resistió. En contraste, Dios muestra gracia a quienes se humillan delante de Él. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia en la Biblia simplemente significa Dios actuando en mi favor. Una manera muy sencilla. Hay diferentes facetas de la gracia. Somos salvos por gracia. Dios actuó en mi favor. Como yo no pude alcanzar la salvación por mi mérito, Él tuvo que actuar de mi parte. Pero por otro lado se nos manda a crecer en la gracia, a acudir al trono de la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es la ayuda, la bendición espiritual para vivir la vida cristiana. Entonces, ¿qué hace Dios cuando usted se humilla? ¿Qué le da? Le da gracia. Dios actúa en su favor, le da bendición, prospera su hogar, le abre puertas, le da gozo, alegría. Es importante humillarnos delante de Dios. Número 5, note la última sección, vemos el avance imparable de la obra de Dios. ¿La obra de quién es, hermanos? De Dios. La Biblia dice en Efesios que su iglesia siempre iba a existir a través de todos los siglos. Porque ¿de quién es la obra? Ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la obra de Dios. Nosotros no debemos preocuparnos. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? Porque la obra de quién es? Es de Dios. Ese es Dios. Permite que la iglesia pueda atravesar por momentos de prueba, pero es para que en este momento busquemos a Dios y la obra de Dios va a seguir adelante. Hermano, yo he escuchado cosas fuertes que le han pasado a pastores que yo respeto, ya están en la presencia de Dios. Un pastor de Texas dejó una iglesia, tenía una asistencia de 4,000 en el año 1950. Se va a Hammond, allá por el área de Chicago, tomar una iglesia de 900 personas.
Cuando usted escucha The First Baptist Church en cualquier lugar, la primera iglesia bautista, siempre era la iglesia más prestigiosa de la ciudad. Y cuando venían los hispanos y los morenitos, les abrían una iglesia, Second Baptist Church. O usted puede ver Missionary Baptist Church. Vaya por Long Beach, va a encontrar un montón de estas. Estas iglesias, en verdad, tenían un problema en recibir a la gente, ¿cómo diré? De color así medio Oaxaca o así medio Ciudad de México. Estaba mirando allá, hermano, tú no estás tan... Pero este pastor amaba a todos y él empezó a traer a mexicanos y a los ricos no les gustó. Le dijeron, mira acá, Jack, tú no puedes traer a este tipo de gente. No puedes, esta gente va a echar a perder nuestra iglesia. Dice, pero es que es la gente que necesita de Cristo. Y él empezó a tener servicios en la tarde. Y como ellos nada más iban en la mañana, en la tarde es donde se llenaba de toda la gente hispana, morenitos y blancos despreciados. De pronto la iglesia creció más en ese grupo que los de élite. Y hubo una contienda y lo querían correr. Y él dijo, por un año me rogaron que fuera y después por un año trataron de correrme. La asistencia bajó de 900 a 450, me quedé con todos los pobres. Pero si fuera poco, dice, vienen a tocar mi puerta, Pastor Hiles, la iglesia se está quemando. Se la quemaron. Ahora tienen que empezar de nuevo. Dios provee, edifican un templo nuevo y en unos meses se lo queman otra vez. Y dice que estaba mirando ahí en esa noche, mirando la iglesia en llamas. Y ahí es donde él sintió que la obra es de Dios. Y aunque haya persecución, tenemos que seguir adelante. O sea, nosotros ni siquiera enfrentamos nada de eso, de nuestros compatriotas bautistas que nos quemen aquí. Tenemos en verdad una gran bendición. Muchos problemas de nuestra iglesia pueden surgir de adentro. El orgullo que hay en la iglesia, de la mundanalidad, de los pecados secretos que hay dentro. Así es como la obra es destruida, es por dentro. Por eso se tiene que reprender duramente para que seamos sanos en la fe. Aquí vemos que a pesar de que hubo prisiones, oposiciones políticas, la obra de Dios no fue detenida. Note conmigo, la palabra de Dios crece. En Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este versículo resume todo el capítulo. A pesar de la muerte de Jacobo, el encarcelamiento de Pedro y la persecución impulsada por Herodes, la palabra de Dios no fue silenciada. El crecimiento de la iglesia no dependió de circunstancias favorables, sino del poder de Dios obrando a través de su palabra. Recuerde que la oposición no detiene la obra de Dios, muchas veces la impulsa. Cuando la iglesia confía en Dios y persevera, su palabra siempre va a dar fruto, siempre sigue dando fruto. Y vemos finalmente la transición a la obra misionera. En Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este versículo marca una transición importante del libro de Hechos. El enfoque comienza a moverse de Jerusalén hacia la obra misionera entre los gentiles. Bernabé y Saulo regresan a Antioquía y ahora preparan el escenario para el avance misionero que se va a desarrollar en los siguientes capítulos. Pero llevan a un ayudante, ¿cómo se llama? Se llama Marcos. Juan Marcos, sabemos que es el sobrino de Bernabé. Según Colosenses 4:10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ¿cómo dice enseguida? El sobrino de Bernabé. Entonces se lo llevó, quizás por ser su pariente. No nos indica la Biblia si era por su mamá o por su papá, que era su tío. Pero era su tío. Y ahí vamos a ver que después las amistades y relaciones en la iglesia pueden causar problemas por no pararse firme en principios. Sin embargo, Dios no solo vimos que libró a su iglesia, sino que también la envía. Recuerde, este capítulo muestra que la oposición no detiene la obra de Dios. ¿Qué pasó con Herodes? Fue juzgado. ¿Y qué hizo la palabra? Creció. En el capítulo 13, ahora vamos a enfocarnos en Antioquía, donde Dios llama y envía a Bernabé y a Saulo, dando inicio a la expansión misionera
hacia los gentiles. Nos vemos la próxima semana para el capítulo 13. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Gracias damos, Señor, por el poder de la oración. ¿Qué arma nos has dado, Señor? Te pedimos, Padre, a que nosotros aprendamos a orar, a leer tu palabra, a escudriñarla y saber, Señor, que eres un Dios que oyes, pero que aprendamos a pedirte conforme a tu voluntad. Que nuestras peticiones se puedan alinear a tu palabra. Y, Señor, qué gran ejemplo vemos en esta iglesia que a pesar de enfrentar la oposición, aún seguían reuniéndose, aún seguían sirviendo y orando, Señor. Te pido, Padre, por una iglesia llena del Espíritu Santo, que volvamos una vez más a la iglesia primitiva y enfaticemos lo que tu palabra enfatizaba, que es la oración, la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.